Los motores de un único cilindro son los más simples por tres razones. Primero, por número de piezas son los que menos tienen a igualdad de condiciones. Segundo, porque no nos los vamos a encontrar ni en configuración en V ni con cilindros opuestos. Y el tercer motivo es que no pueden tener más que un orden de encendido. A cambio, también son los que más vibraciones producen, porque primero tenemos un pistón moviéndose, pero no hay ningún otro que compense su efecto. Por supuesto, se le puede y debe poner un contrapeso, pero de ninguna manera una masa en rotación va a cancelar totalmente el efecto de otra que se mueve de forma alternativa. Me refiero a que si el pistón va de arriba hacia abajo, no vamos a poder contrarrestarlo perfectamente con un contrapeso que va dando vueltas en el cigüeñal. La segunda causa de tantas vibraciones es que este tipo de motor solo está entregando potencia durante 180 grados de giro cada dos vueltas. Esto significa que 3/4 partes del tiempo se está frenando y solo una acelerando. Estos cambios de velocidad se convierten en vibración. Por cierto, de momento hablaremos solo de motores de 4 tiempos. Los propulsores de un cilindro se suelen montar en motos, cortacéspedes, motosierras y por las grandes vibraciones que hemos comentado que tienen no deberían ser capaces de girar muy rápido. Sin embargo, como los aparatos que los usan no suelen requerir de demasiada potencia, esto permite utilizar motores muy simples y pequeños. Así que se puede compensar a la hora de alcanzar altas revoluciones, porque ser simples y pequeños significa que también son muy ligeros, una de las principales cualidades necesarias para conseguir altas RPM. Y de hecho, por contraintuitivo que parezca, los motores de pistones más rápidos del mundo son monocilíndricos, concretamente los de nitrometano de coches teledirigidos, que eso sí son de dos tiempos, pero merece la pena saber que pueden girar cerca de las 50.000 RPM. Eso sí, con cilindradas muy reducidas, porque a igualdad de cilindrada casi cualquier otro motor debería ser capaz de girar más rápido. Sin embargo, como en la práctica los motores de menor cilindrada siempre son de un solo pistón, es lógica su buena puntuación en el apartado de las revoluciones altas. Hablando de paripotencia, una ventaja que tendrá el motor de un solo cilindro a igualdad de cilindrada será que tendrá una respuesta más contundente, es decir, pueden tener un par mayor a bajas vueltas. La causa es que debe hacer con una sola explosión lo que otros motores harán con varias, así que esta va a ser mucho mayor cuando el cubicaje de los propulsores sea igual. Sus grandes explosiones relativas los hacen casi perfectos para levantar una moto al hacer caballitos si tienen la potencia suficiente, pero en general no destacan por sus caballos en términos absolutos por lo dicho. Sus cilindradas tienden a ser pequeñas y cuando van creciendo ya no van a poder girar muy rápido. Por supuesto, sin estos ingredientes es muy difícil conseguir demasiados caballos. El sonido de un monocilíndrico tiene explosiones muy marcadas a bajas vueltas, ya que es el que más tiempo tiene entre detonaciones, porque recordemos que está 3/4 partes del tiempo sin explosión activa, y ya cuando sube de RPM se va pareciendo más a un zumbido. Es un sonido uniforme y con cierta personalidad. Los motores de dos cilindros pueden aparecer en diversas configuraciones, en línea, en V o opuestos. Su orden de encendido, eso sí, no podrá variar. Después del encendido de cada cilindro le tocará al otro por necesidad. Lo único que podría cambiar aquí, dependiendo de su configuración, es que el intervalo entre explosiones sea diferente. Se encuentran en motocicletas de todo tipo, desde custom hasta deportivas, incluso en pequeños automóviles y motores industriales compactos. Ofrecen simplicidad y mejor aprovechamiento con monocilíndrico. Son un gran avance respecto a ellos, aunque les queda para llegar al refinamiento que tienen motores de más pistones. Las vibraciones se van a reducir considerablemente comparados con un monocilíndrico. A igualdad de cilindrada tendrán un funcionamiento menos brusco, sin embargo van a estar en desventaja con prácticamente cualquier otro motor que nos encontremos. El motor más equilibrado en dos cilindros debería tenerlos a 180 grados opuestos, en configuración boxer, es decir, cada biela tiene su propia muñequilla a 180 grados de la otra, como por ejemplo los de BMW. Esto permite que cada pistón equilibre el movimiento del otro y además que cada explosión suceda cada 360 grados, lo que aporta mayor suavidad al funcionamiento. Recordemos que en un bicilíndrico la mitad del tiempo no está entregando potencia, así que esta sería la forma de tener los intervalos sin detonación activa lo más cortos posible. Sin embargo, hay muchos fabricantes que deciden no seguir este camino. Podríamos tomar como ejemplo el motor V-Twin de Harley Davidson. Ahora los cilindros están situados a 45 grados, así que lejos de intentar reducir las vibraciones, estas se convierten en una de sus señas de identidad, causadas primero por la imposibilidad de los pistones para contrarrestarse entre ellos y además que el intervalo entre encendidos es 315 y 405 grados en vez de 360 y 360. Otro caso similar son los bicilíndricos de Ducati. Ahora situados a 90 grados, tienen 270 y 450 de intervalos. Otro efecto de vibración cuando la configuración no es en línea es el producido por el desfase de bancadas. Esto quiere decir que como las dos partes del motor no están exactamente en la misma posición simétrica, sino que queda una más adelantada que la otra, se impide que la cancelación de fuerzas entre bancadas sea perfecta.
Este efecto es mayor cuantos menos cilindros existen, así que es en los motores de 2 cilindros donde más se actúa. Como norma general, los motores de 2 cilindros deberían alcanzar más RPM que los de uno solo, y a igualdad de condiciones así sucede, ya que un bicilíndrico cuenta con mejor equilibrio y una entrega de potencia más estable, lo que siempre va a ser una buena baza para conseguir mayores RPM. Normalmente esto ayudará a igualdad de cubicaje a conseguir más potencia. Van a tener un comportamiento más suave que un monocilíndrico con una respuesta instantánea y o para bajas vueltas más bajo. Eso se debe a que los de un único cilindro hacen una sola explosión con esa cilindrada y los de dos las pueden repartir, así que son mucho más dóciles aunque conservan cierto carácter para su tamaño. En el mejor de los casos podrán estar entregando potencia a la mitad del tiempo de giro, una vuelta cada 2 del cigüeñal, así que de ninguna manera el empuje va a ser continuo si hablamos de motores de 4 tiempos, pero es el doble que un motor de un único pistón. La potencia mejora respecto a un cilindro único gracias al reparto de trabajo entre los dos, aunque el par a bajas vueltas resulta menos contundente. En general se comportan de manera más suave, con buena respuesta inmediata, pero sin grandes cifras de potencia específica. También son capaces de subir más de vueltas que el monocilíndrico, porque aunque el peso total de sus piezas sea mayor, las masas están mejor repartidas. Sin embargo, siguen estando en desventaja frente a la mayoría de motores con más cilindros que giran aún más alto y con mayor suavidad. El sonido de un bicilíndrico depende mucho de la configuración, grave y regular en los V-twin, más continuo en los paralelos y más equilibrado en los opuestos. En todos los casos mantienen un pulso característico, reconocible y único, debido a los tiempos muertos en los que no se está produciendo una detonación, y con cierta irregularidad cuando los intervalos entre explosiones son diferentes, como sucede cuando los 2 cilindros están en V. Los motores de 3 cilindros son unos de los más odiados y los que más auge han tenido los últimos años, especialmente si hablamos de los 3 cilindros en línea. Ahora ya podemos encontrarnos 2 diferentes órdenes de encendido dependiendo del cigüeñal. El más frecuente hoy en día es 1-3-2, aunque también ha existido 1-2-3. Además de configuración en línea, también podríamos encontrarlos en V a 60 grados o a 120, prácticamente solo en motocicletas, y como las explosiones suceden cada 240 grados, sería el segundo, con 120 grados, el menos desfavorable teóricamente. En todos los casos, estos motores necesitan un equilibrado concreto por su diseño, ya que tienen problemas tanto con vibraciones de primer orden como de segundo. Además de estos desequilibrios, el tricilíndrico tiene el cuestionable honor de ser el motor con mayor número de cilindros en el que no hay forma de evitar tiempos muertos sin ninguna explosión en marcha. Es decir, no existe manera de que esté entregando potencia en todo momento, solo durante 3/4 partes del giro en el mejor de los casos. Son muy comunes en automóviles compactos y medianos modernos, donde se busca eficiencia de consumo sin renunciar a cierta potencia. También se encuentran en motocicletas deportivas ligeras y en motores industriales que requieren equilibrio entre tamaño y rendimiento. Los 3 pistones en línea con cigüeñal separado a 120 grados no logran un balance perfecto. Tienen un claro desequilibrio primario, ya que la parte delantera y trasera nunca tienen una posición simétrica, y además siempre queda algo de vibración secundaria. Aun con ejes de equilibrado, esto significa que las fuerzas que ejercen los pistones no se compensan entre ellas. Como sabemos, a medida que aumentamos el número de cilindros, las vibraciones se reducen, ya que se produce mayor equilibrio y quedan menos tiempos muertos. En este caso, aún queda 1/4 parte del giro del motor que se hace sin impulso de ningún pistón, por tanto conservan un pulso característico que los distingue del resto de motores, aunque no llega a ser tan valorado como el de los bicilíndricos. Y además, en ciertos aspectos, un boxer de 2 pistones podría tener mejor equilibrio que un motor de 3 cilindros. Un tricilíndrico puede girar alto de vueltas gracias a su relativa ligereza, y aunque en automóviles suele limitarse a rangos medios para priorizar su eficiencia, en motos deportivas alcanzan regímenes elevados y consiguen una entrega de potencia progresiva. Al igual que pasa con las vibraciones, la condición para subir de vueltas mejora por lo general al añadir un cilindro más, y este es un buen ejemplo en términos generales, sin destacar no obstante en ninguno de los dos apartados. A igualdad de cilindrada ofrecen un compromiso interesante, son más suaves y potentes que un bicilíndrico y a la vez más compactos, ligeros y contundentes que un 4 cilindros del mismo cubicaje. El par suele estar bien distribuido en la franja media, con una entrega continua. Es un motor que no destaca especialmente en ningún apartado, pero con muchas aplicaciones prácticas. El sonido de un tricilíndrico en línea a 120 grados es inconfundible, un ruido agudo e irregular que a bajas RPM puede sonar tosco, pero al subir de vueltas se convierte en un zumbido distintivo, reconocible y muy característico. Quizá entre todos los sonidos de motor sea el que menos pasiones levanta. El motor de 3 cilindros tiene un compromiso interesante entre sencillez y entrega de par. No es de giro muy rápido, pero cuando se parchean sus problemas de equilibrio puede ser muy apto para gran número de situaciones.
motores de 4 cilindros son unos de los más populares en automóviles. En un tetracilíndrico convencional los encendidos se reparten cada 180 grados, lo que significa que siempre hay una explosión activa y no quedan tiempos muertos teóricamente. Es el motor con menor número de cilindros que consigue esto, aunque hay excepciones, como algunos V4 de ángulos raros o el 4 en línea crossplane de Yamaha, que generan intervalos irregulares entre detonaciones y sí tienen tiempos muertos, sin entrega de potencia, pero para el resto, que son la mayoría, tenemos un empuje continuo entre comillas. Son muy habituales en coches compactos y medianos, motos deportivas y motores de uso general. Ofrecen un buen equilibrio entre tamaño, potencia y suavidad. Ya te digo que son muy populares y de hecho la gran mayoría de coches llevan montado uno de estos propulsores, y no es casualidad. En un 4 en línea estándar las vibraciones están bastante controladas. Con este número de cilindros y la disposición en línea el equilibrio primario está casi perfecto, es decir, se mantiene totalmente simétrico si lo dividimos por la mitad. En el resto de variantes como el crossplane o V4 la vibración es algo más marcada pero mucho menos acusada que los que tienen menos cilindros. En cuanto al equilibrio secundario, los tetracilíndricos normales puntúan bastante peor, ya que las fuerzas que ejercen los pistones no se compensan entre ellas y finalmente en la entrega continua de potencia vuelven a tener buena nota, sin tiempos muertos y entrega de potencia continua en teoría, ya que en la práctica, en los principios y finales de cada carrera los pistones no van a generar empuje o este será muy reducido. Sin embargo, esto sucede con cualquier número de cilindros, y con 4 vamos a estar mucho mejor que en ninguna de las opciones que tienen menos pistones. Pueden girar a regímenes medios altos, especialmente en motocicletas deportivas, manteniendo la suavidad en la entrega de potencia, igual que sucede con la vibración. El buen equilibrio primario, debido a su simetría, y su empuje continuo permiten alcanzar muchas más RPM que motores del mismo tamaño pero con menos cilindros, y también superan a motores con más pistones que empiezan a tener problemas de desgastes y esfuerzos torsionales de difícil solución. Esto es tan así que, exceptuando los motores micro de coches radiocontrol y las obras de arte de la Fórmula 1, podrían ser los motores de 4 cilindros de Motos R los que tienen la mayor capacidad para subir de revoluciones. A igualdad de cilindrada son más suaves que los motores de 3 cilindros y reparten mejor el par especialmente a altas RPM, con una entrega continua y progresiva. Realmente son motores que permiten adaptarse a muchos regímenes de giro y aún son bastante sencillos comparados con cualquier motor que tenga mayor cantidad de pistones. El sonido de un 4 cilindros en línea es reconocible por su zumbido uniforme y continuo. En variantes raras como el crossplane el sonido se vuelve más rudo y regular, con un carácter mucho más agresivo. En general los tetracilíndricos suenan bastante redondos y a altas vueltas consiguen un tono muy deportivo que tiene muchos adeptos.